Entonces vamos a realizar una pequeña introducción a este enfoque de investigación. Eh, en realidad, como comentamos siempre, cuando uno aborda la investigación, tiene que incidir en el tema epistemológico, ¿no? Como ha sido también la primera charla de este siglo de charlas. Veíamos pues que el enfoque cuantitativo, cuando abordábamos este, tiene pues su marco referencial o su paradigma en la investigación o en el paradigma positivista, ¿no? Este enfoque positivista que dentro del marco nociológico indica la posibilidad de un conocimiento, ¿no? La posibilidad de que objeto y sujeto puedan conocerse, y de la misma manera también tiene un fin pragmático, porque lo que pretende indicar es que el conocimiento no necesariamente sea verdadero, sino sea válido, ¿no? Obviamente dentro de las virtudes epistemológicas que cualquier hallazgo científico pueda tener. Hace un uso intensivo, obviamente, de la matemática, reconoce la estadística como una forma de interpretar la realidad de manera válida. Sin embargo, no es el único paradigma que existe, ¿no? Existe el paradigma también cualitativo, ¿no? Que básicamente se va a través del paradigma constructivista. Y pues podríamos indicar que es más un paradigma empírico, porque lo que se pretende también es el descubrimiento de la verdad, pero no desde un punto de vista matemático, ¿no? La estadística, ustedes conocen también que cuando se plantea el positivismo, Hume lo que pretende es crear una metodología social que se asemeje a la metodología de las ciencias duras, las ciencias matemáticas, ya que cuando uno hace investigación en ciencias matemáticas llega a axiomas, ¿no? Entendiendo estos como verdades absolutas. O sea, se pretendía eso Hume, ¿no? Y los que siguen en esta línea positivista. Pero obviamente, esa física social, entre comillas, que él pretende implantar, ¿no?, dentro de las ciencias sociales, no se da, ¿no? Obviamente porque las ciencias sociales tienen sus propias particularidades. Entonces ya no se hablan de metodologías, sino de metodologías. Y entonces en la ciencia social, una de esas metodologías es la metodología cualitativa, que lo que pretende es abordar la realidad no necesariamente desde un punto de vista matemático, estadístico, sino desde un punto de vista cualitativo, utilizando herramientas y métodos, técnicas, diseños que van no tan alejados. O sea, el mito de que en la investigación cualitativa no se utiliza números, no se utiliza estadística, también debe desterrarse, ¿no? En realidad sí se podría utilizar, pero no es lo primordial. Entonces empezamos por preguntarnos, ¿no? Entonces, ¿qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa no es nueva, ¿no? Data de 1960 y antes, ¿no? Seguramente en un libro de epistemología ustedes encontrarán los orígenes filosóficos de este, ¿no? La investigación cualitativa no es simplemente investigación no cuantitativa, ¿no? En las universidades, como veníamos hablando también con varios colegas de otros países, muchas veces el paradigma cuantitativo es el que se inicia principalmente, ¿no? Debido a que es el que más se conoce, porque hay quizás muchas más herramientas para este, y uno cuando escucha lo cualitativo, lo contrapone al cuantitativo, ¿no? O sea, si es cualitativo, es contrario a lo cuantitativo, o sea, sus métodos, sus técnicas parecían ser antípodas, ¿no? Pero no necesariamente es así. No necesariamente hay un divorcio, ¿no? Porque inclusive ustedes saben que existe la investigación mixta, ¿no? O el enfoque mixto. La investigación cualitativa, entonces, no consiste tanto en la aplicación formalizada de rutinas metodológicas, como ocurre en la investigación basada en mediciones, ¿no? Es decir, no conocemos investigación cuantitativa, existe determinados procedimientos que deben seguirse para poder, pues, eh, para poder, para poder seguir a la siguiente, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si nosotros planteamos con una observación, luego nos formulamos una hipótesis, luego la contrastamos, luego hay la discusión y luego una conclusión. En la investigación cualitativa no necesariamente es así. En la investigación cualitativa no tiene un punto definido de inicio, ¿no? Si no, ni siquiera podríamos plantear una hipótesis inicial,
sino que ésta se va a desarrollar durante el desarrollo de la propia investigación, ¿no? Entonces, hace varias décadas las metodologías y las técnicas cualitativas eran ignoradas, rechazadas o minimizadas, ¿no? Eso también, y a mí me pasó, es que cuando yo abordaba o cuando alguien me hablaba de la investigación cualitativa, yo no le podía ver una investigación donde ingresara la subjetividad de una persona, ¿no? Es decir, a ver, si uno hace una investigación respecto a los problemas sociales, ¿no? Si uno es de corte marxista, por ejemplo, o si uno es liberal, eh, la persona que es el investigador, de alguna manera, tendrá que sus ideologías plasmarlas en la realidad, ¿sí? Es decir, yo no puedo investigar los problemas sociales y desligarlos de mi concepción, de mi ideología, ya sea de izquierda, ya sea de derecha, ¿no? Y las conclusiones estarán sesgadas en función a cuál es mi pensamiento, mi ideología, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? Siempre yo pensaba que pues, el investigador, o sea, al ser seres humanos, el ser humano es indesligable de sus ideologías. Sin embargo, esto ha sido superado, ¿no? Y ahora vamos a ver los diseños que existen para superar esto. Entonces, el objetivo, en ese sentido, el objetivo es el sentido intersubjetivo, ¿no? La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y las definiciones de la situación. En ese sentido, nosotros indicamos que hay fenómenos de la realidad que no se pueden cuantificar o que las técnicas de investigación cuantitativa no son suficientes, no son adecuados para plasmar la esencia de ese fenómeno. No quiero decir que necesariamente no existiese una forma de abordarlos, ¿no? Por ejemplo, conceptos como motivación. La motivación yo puedo crear, pues, según los parámetros de la investigación cuantitativa, operacionalizar su variable, dimensionarla, sacar los indicadores y crear un instrumento. Inclusive puede encontrar un instrumento ya listo, validado para su aplicación. Sin embargo, la motivación como fenómeno psicológico escapa al tema cuantitativo, ¿no? En primer lugar, la motivación no es algo permanente en un ser humano, ¿no? Es itinerante. Los factores motivacionales de una persona A no son los mismos de una persona A, B, pese a estar en un mismo contexto. Entonces, será necesario abordar este fenómeno, que es la motivación, de una forma diferente, ¿no? Mediante la investigación cualitativa para tratar de entender el significado que hace que una persona se encuentre motivada o no. En ese sentido, cuando hablamos nosotros en esta charla de diseños de investigación cualitativa, nos referimos pues a las formas de abordar los diferentes procedimientos en la investigación cualitativa. Hay autores y seguramente, y esperemos ese debate al final de esta charla, me indicarán que en la investigación cualitativa no existen diseños, ¿sí? Son posturas epistémicas, son posturas metodológicas y obviamente que son válidas, pero haciendo uso de una definición amplia de diseño, entendiendo al diseño como los procedimientos que necesariamente todo conocimiento científico, al ser sistemático, deben tener, podemos indicar que sí existen diseños en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces aquí surge un problema, ¿no? Muchos autores, es que hay diversidad de visiones, ¿no? Que se han considerado como tipos de investigación cualitativa. Por ejemplo, Tesh en el 2018 ubica 26 clases de investigación cualitativa. También las bases epistemológicas son variadas, ¿no? Algunos atribuyen que el paradigma cualitativo es el constructivismo. Algunos inclusive indican que es la dialéctica, ¿no? Otros indican otros paradigmas, ¿no? O sea, ni siquiera en esto existe una sola posición. Sin embargo, de acuerdo a Manster, dice, el constructivismo es probablemente el paradigma que ha tenido mayor influencia en el enfoque cualitativo, aunque algunos no estén de acuerdo. Y obviamente, ¿no? Porque obviamente esa complejidad al abordar esta metodología es lo que lo hace interesante, ¿no? Entonces vamos a hablar del constructivismo, ¿no? Entonces el constructivismo, ¿qué propone en este sentido, no?
Propone que no hay una realidad objetiva, la realidad es edificada socialmente, por consecuencia, múltiples construcciones mentales pueden ser aprendidas. Sobre esta, algunas de las cuales puedan estar en conflicto con otras. De este modo, las percepciones de la realidad son modificadas a través del proceso de estudio. Lo que se propone en el constructivismo es que la realidad, que no hay una realidad objetiva, ¿no? O sea, en realidad, esto hace que, por ejemplo, en la investigación cuantitativa, nosotros podemos abordar un fenómeno de estudio a través de una muestra, por ejemplo, ¿no? Y esta muestra, en función a los criterios, a cuán bien se ha procesado su muestreo, los resultados que esta muestra resulten, o sea, el estadístico, puede ser inferido y puede volverse un parámetro, ¿no? Es decir, puede ser inferible. En el caso de la investigación cualitativa no es necesariamente así, ¿no? Es decir, su objetivo no es extrapolar o inferir cierto conocimiento, sino básicamente es descubrir un conocimiento que, aunque quizás sea válido solamente en un tiempo y en un contexto determinado, sí es válido para cambiar la realidad social de esa persona o de esos grupos de personas. El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. La tarea fundamental del investigador es entender el mundo complejo de la experiencia vivencial desde el punto de vista de quienes lo experimentan. Aquí hay un reto monumental, ¿no? Es decir, ¿no? El investigador cuantitativo no hace uso necesariamente de forma profusa de su criterio crítico, de su discrecionalidad, de su racionalidad, ¿no? Obviamente sistematiza conocimientos. Es decir, por ejemplo, abordamos dos variables, planteamos una formulación de un problema, la justificación, los antecedentes, el marco teórico, pero la decisión de, por ejemplo, ¿no? indicar que dos variables están correlacionadas, están asociadas o existe causalidad en cierta medida entre ambas variables, no es decisión de la racionalidad de la persona, ¿no? O sea, no implica una profusa revisión sistemática hasta agotar el, el estado del arte de las dos variables, sino lo que va a primar son los datos que a través de software o medios estadísticos vamos a determinar con cierto grado de probabilidad o certeza que existe o no relación o causalidad entre estas dos. Si bien es cierto, obviamente sí implica en la discusión de resultados hacer uso de esta discrecionalidad y de esta forma de profundizar los conocimientos obtenidos con anteriores, no es comparable a la investigación cualitativa, porque aquí el que va a procesar la información necesariamente es el investigador, el cual tiene que imbuirse de forma mucho más profunda que en la investigación cuantitativa de su fenómeno de estudio. La investigación es en parte producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de ellos, ¿no? Es decir, ¿no? Hay una pregunta muy interesante respecto a que si las ideologías son en realidad un óbice para concretar el conocimiento cualitativo, ¿no? Lo que le decía, ¿no? O sea, ¿tú cómo puedes investigar determinada realidad social cuando tú eres un ser lleno de prejuicios, lleno de ideologías, de determinada tendencia, ¿no? Entonces, al reconocer esto, pues obviamente todo resultado que tú tengas de determinado fenómeno social va a tener sesgo, ¿sí? En el sentido de que vas a tratar de alguna manera de que el resultado se oriente a determinado sentido respecto a tus ideologías, ¿no? Esto, al contrario de ser una limitante, es pues una característica fundamental de la investigación social, ¿no? En el cual el propio investigador se pone en tela de juicio y hace reflexión sobre sí mismo. Y esto debe ser una cualidad a la cual se puede abordar, se puede controlar. Asimismo, también indicamos que el conocimiento resulta de la interacción social y de la influencia cultural. En ese sentido, el conocimiento debe ser contextualizado en un momento y tiempo determinado. Dentro de los diseños de investigación, ¿sí? Como mencionaba hace un momento, el término diseño en el marco de una investigación cualitativa
se refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación. Este es más flexible y abierto. El curso de las acciones se rigen por el campo, los participantes y la evolución de los acontecimientos. En ese modo, el diseño se va ajustando a las condiciones del escenario o ambiente. Es decir, cuando hacemos referencia a un diseño de investigación cualitativa, lo hacemos de una forma muchísimo más flexible de un diseño de investigación cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos probar causalidad, ya sea por una regresión múltiple, cuadro latino, cuadro de Salomón, un modelo econométrico, ecuaciones estructurales, análisis de componentes principales, análisis factorial, etcétera, ¿no? Eh, si nosotros quisiéramos probar eso, o sea, el diseño ya está dado, ¿no? Yo no lo puedo alterar, ¿no? En cuantitativo. Ya que si yo alteraría ese diseño, yo causaría un sesgo terrible al modelo, ¿no? Matemático, estadístico que existe. En cambio, en el caso de la investigación cualitativa, el diseño es totalmente flexible, ¿no? Inclusive vamos a ver, cuando abordemos los diseños que se plantean en esta noche, vamos a ver que existe muchísima similitud entre uno y otro. Inclusive hay autores que plantean que estos diseños se traslapan, es decir, ¿no? Cuando tú usas un diseño, un tipo de diseño, también a su vez lo usas los demás. Y obviamente, como les había mencionado, muchos autores indican incluso que no se puede hablar de diseño sin investigación cualitativa. Varios autores plantean diversas tipologías de los diseños cualitativos. Entre ellos, Hernández Batista propone que aunque no abarca todos los marcos interpretativos, sí comprende los principales. Nos referimos a los diseños de teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos, diseños de investigación y acción y diseños fenomenológicos. No obstante, es importante distinguir que no existe una clase separada entre ellos, ya que la mayoría de los estudios toma elementos que más de uno, ¿no? O sea, se yuxtaponen, como hemos mencionado. Entonces vamos a abordar el primero de ellos, ¿sí? Que es el diseño de la teoría fundamentada. Entonces, varios autores, en el caso de Grasnes y Strauss en 1967, indican que este se basa en el interaccionismo simbólico. Su planteamiento básico es que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, más que los estudios previos. Es el procedimiento en el que se genera entendimiento de un fenómeno educativo, psicológico, comunicativo o cualquier otro sea concreto, ¿no? La teoría fundamentada es esencialmente útil cuando las teorías disponibles no aplican el fenómeno o planteamiento, no explican, disculpen, el fenómeno o planteamiento del problema, o bien cuando no cubren a los participantes o muestra el interés. La teoría fundamentada va más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos. Entonces, a ver, cuando hablamos de teoría fundamentada, debemos entender el desarrollo epistemológico de un concepto. Un concepto en el tiempo va desarrollándose de forma epistémica, por cuanto va obteniendo mayores atributos epistémicos, ¿no? Recordarán los que han estado desde la primera charla, que una teoría es válida cuando tiene más componentes de valor epistémico, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, es que haciendo uso del principio del ahorro metodológico, mientras una teoría más, con menos argumentos tiene más atributos, mientras una teoría no colisione con otras, sino al contrario, sea como una pieza de rompecabezas que se ajuste perfectamente a otra teoría preexistente, mientras existan o haya pasado por el desarrollo dialéctico de la tesis, síntesis y antítesis, va a tener más virtudes filosóficas. En ese sentido, todo concepto en el tiempo evoluciona, ¿no? Como decíamos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿por qué yo a un estudiante que hace su tesis no le puedo decir, a ver, que cite, por ejemplo, respecto a ver, un término, por ejemplo, la gestión de los recursos humanos, ¿no? ¿Y por qué no puede citar a Chavenato 1998?
porque se supone que el término, el concepto, el constructo teórico, gestión de recursos humanos, desde 1998 hasta la fecha, ha atravesado pues por mayores, un crecimiento epistemológico, ¿no? Es decir, se ha puesto en tela de juicio las definiciones que se tenían. La definición que se tenía en 1998 no es la misma, ¿no? Inclusive podría indicarle que ahora ese término se llama gestión del conocimiento, ¿no? Y quizás, inclusive, gestión del conocimiento ya es un término desfasado en función a lo que significa una persona, un ser humano en una organización. Quizás sería el fortalecimiento de sus capacidades, no sé, ¿no? Entonces, todo concepto va desarrollándose con el paso del tiempo, ¿no? Pero, obviamente, la teoría fundamental se basa en una revisión sistemática, profunda de unas teorías y encontrando que ciertas teorías aún colisionan con la realidad, ¿no? Es decir, ciertas teorías no son capaces de explicar lo que acontece en la realidad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Yo soy administrador, digamos que lo que me explica, por ejemplo, ¿no? En la gestión de recursos humanos, digamos, Thompson, y él me indica que la gestión de recursos humanos es el fortalecimiento de las capacidades intelectuales, académicas, personales de las personas, no me explica el por qué en una organización dada, pese a que la alta dirección hace los esfuerzos para capacitar a su personal, mantenerlos motivados, una buena remuneración, se encuentran aún desfases en el rendimiento, ¿no? No me explica por qué, o sea, no encuentro una teoría que me indique, o sea, la teoría me dice si tiene buena remuneración, si está motivado, si esta persona la capacitación debería rendir bien, pues no, pero, o sea, la realidad o sea, no se condice con la teoría. Entonces, yo podría abordar qué aspectos se colisionan o qué aspectos no que se contradicen con la teoría, ¿no? Esto es función o cómo es el diseño de teoría fundamental. Otro tipo de diseño es el diseño etnográfico, ¿no? Estos diseños buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales. E incluso pueden ser muy amplios y abarcar la historia, la geografía y los subsistemas económicos, educativos, políticos, rituales, símbolos, etcétera, ¿no? Considera que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente. El investigador reflexiona sobre qué cualidades posee el grupo la comunidad, ¿no? ¿Qué lo distingue de otros? ¿Cómo es su estructura? ¿Qué reglas se regulan? Obviamente, el diseño etnográfico se basa en la etnografía, ¿no? Entendiendo esto como parte, pues, de las ciencias hermenéuticas, las ciencias sociales, que lo que hacen, ¿sí? Que lo que pretenden hacer es interpretar al ser humano en cuanto a sus creencias, a su simbología. En ese sentido se parece muchísimo a la antropología filosófica, ¿no? Pero la etnografía pretende caracterizar el comportamiento humano, ¿no? Tan complejo, ¿no? Hay un libro que cuando yo lo leí me, me hizo reflexionar muchísimo, que es justamente de tomología de Jung, ¿sí? Es un psicólogo, quizás ustedes lo conocen. ¿Cómo somos los seres humanos para captar significados, ¿no? Desde, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos en esta noche pequeña, por ejemplo, estoy viendo la media luna, ¿sí? Pues para nosotros en el mundo occidental, esta pues no tiene un significado más allá de que es una media luna, pues la apreciamos, está en su cuarto menguante, seguramente en unos días será luna llena, ¿no? Pero para el mundo musulmán, esta media luna significa, pues, si no me equivoco, algo relacionado con el profeta Mahoma, significa su religión, ¿no? Igual para nosotros una cruz significa, pues, el sacrificio de Jesús por toda la humanidad, ¿no? Pero para otras no significaría eso, ¿no? Esto quizás nos hace comprender que los significados, tanto de las palabras como, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si uno dice, ¿qué es el gobierno?, ¿no? Para nosotros, pues sabemos que el gobierno es un conjunto de personas a las cuales le han atribuido un componente de poder mediante elecciones populares y que esto está determinado y que son los encargados de regular, de administrar los recursos públicos, ¿no? Pero quizás en otro contexto, nosotros vamos a una comunidad campesina y indicamos qué es gobierno,
O sea, ¿qué es el significado del concepto gobierno? Ellos indicarán quizás que el gobierno es el papá, ¿no? O sea, es el benefactor. Si yo no, si soy pobre, si nadie me ayuda, es que el papá gobierno tiene que ayudarme, ¿no? O sea, mi concepción de gobierno para ese grupo de personas no es el mismo que para otro grupo de personas. Estudiar etnográficamente a un grupo de personas o a una persona es muy complejo, ¿no? Uno de los, quizás para los que no somos antropólogos, etnólogos, lo que no tenemos mucho conocimiento en esta área, muy recomendable los libros de, pues, eh, José María Arguedas, ¿no? El sol de arriba, el sol de abajo, agua, etcétera, ¿no? Porque nos ayudan a comprender la complejidad de la vida del ser humano, sus sentimientos, emociones, simbología, etcétera, ¿no? Otro de los diseños que se tienen es el diseño narrativo, ¿no? En los diseños narrativos, el investigador recolecta datos sobre las historias de vida y experiencias de determinadas personas para describirlas y analizarlas. Son de interés de las personas en sí mismas y su entorno. Eh, Creswell señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema de investigación, pero también es una forma de intervención, ya que al contar una historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras. Se usa frecuentemente cuando el objeto es evaluar una sucesión de acontecimientos. Los datos se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos, materiales, etcétera, ¿no? En este proceso, el investigador reconstruye la historia de la persona o de la cadena de sucesos. Es un diseño, quizás de todos los diseños, es el diseño más mecanicista, ¿no? Dentro de la investigación cualitativa, ya que pretende reconstruir hechos que te ayuden a comprender de forma retrospectiva la ocurrencia y el por qué suceden determinados fenómenos. Uno de los diseños quizás más clásicos de la investigación cualitativa es el diseño de investigación-acción, cuya finalidad, obviamente, no solamente es hacer una investigación por hacer, por investigar, sino su objetivo es cambiar y que el investigador se mezcle, ¿no? Se comprometa a cambiar con su investigación algo referente a su propio entorno, ¿no? La finalidad de la investigación-acción es resolver problemas cotidianos e inmediatos, ¿no? Y mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Eh, los pilares sobre los cuales se fundamentan los diseños de investigación-acción son los participantes que están viviendo un problema, son los que mejor están capacitados para abordarlo, ¿no? La conducta de estas personas está influida de manera importante por el entorno natural en que se encuentran y la metodología cualitativa es la mejor para estudios de entornos naturalistas. En ese sentido, la investigación-acción compromete al investigador al abordar un problema que él mismo lo vive, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años el Ministerio de Educación en el Perú, dentro de unas reformas educativas, capacitó a muchos docentes, ¿sí? Si no me equivoco, pues, eh, eran pues el, eran capacitados, creo que para que saquen grados de maestría, pero la investigación que tenían que hacer era una investigación cualitativa y el diseño de esa investigación era investigación-acción, ¿no? Tenemos otro diseño que es el diseño fenomenológico, ¿no? Este es el diseño que más me agrada a mí, porque considero que la fenomenología es una de las formas más, entre comillas, objetivas de abordar fenómenos o hechos que son cualitativos. Eh, Estos diseños se enfocan en las experiencias individuales, subjetivas de los participantes. Responden a la pregunta, ¿cuál es el significado, estructura y esencia de una experiencia vivida por una persona individual, ¿no? Grupo o comunidad colectiva respecto a un fenómeno? Eh, por ejemplo, eh, lo que se pretende hacer es captar las sensaciones, sentimientos, emociones, percepciones de un fenómeno desde sus propios participantes. En ese sentido, eh,
En ese sentido, por ejemplo, ¿no? A ver, aquí en mi comunidad, aquí en Huánuco, a ver, por ejemplo, pongo por ejemplo que en el mercado, alrededor del mercado modelo que tenemos, existen personas que por diferentes circunstancias en su vida se han dedicado al alcoholismo, ¿no? Son personas mayores que han abandonado sus hogares, o bueno, algunos tendrán sus hogares, pero se juntan y toman alcohol y muchas veces cosas metílicas, ¿no? Eh, Quizás bajo mi percepción, ¿no? Yo diría, pues estas personas son alcohólicas, seguramente han tenido problemas familiares o son pues alcohólicos que no tienen nada de provecho para la sociedad y no deberían estar en un lugar público, deberían pues quizás las autoridades trasladarlos a un albergue, trasladarlos a alguna asociación, iglesia, no sé, ¿no? Es mi percepción, ¿no? Y obviamente, como les dije, toda persona está imbuida de su ideología, de perjuicios. Si soy católico, soy evangélico, testigo de Jehová, israelita, ¿no? O sea, pensaré de la forma como me han enseñado a pensar, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo pasara un día, digamos, ¿no? 24 horas con estas personas, si quizás si bebiese ese alcohol que ellos toman, eh, o quizás me internalice tanto en ellos, porque una cosa sería pues preguntarle así como investigador, le voy a hacer una entrevista, ¿no? Voy como investigador, voy bien vestido normalmente como visto, y obviamente no me conocen, ¿no? Como no me conocen, sus respuestas que me van a dar van a tener mucho sesgo, ¿no? Porque no me conocen, no he despertado en él la confianza para que me exprese realmente sus emociones más profundas que sienten, ¿no? Pero quizás un estado etílico, donde yo también quizás esté en ese estado etílico, esa persona, al preguntarle respecto a por qué su vida es así, quizás me cuente las experiencias más profundas de su ser, ¿no? Entonces, es tratar de interpretar realmente lo que siente esta persona, ¿no? Ese es el diseño fenomenológico, ¿no? Y obviamente muchas formas obviamente es criterio ya del investigador, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, aquí en mi ciudad hace algunas semanas ocurrió un acontecimiento bastante trágico, ¿no? Un joven saliendo de una discoteca fue asaltado por un grupo de pandilleros y lo botaron al río, ¿no? Con la consecuente pérdida de su vida, sus familiares muy preocupados lo encontraron después de una semana, luego capturaron a estos jóvenes, y son jóvenes, son 18 años, 19 años, tienen una apariencia, una forma de pensar que nos parecería increíble, ¿no? ¿Qué hace a dos adolescentes, digamos, cometer ese tipo de ilícitos, ¿no? Tenían el cabello pintado, se hacían llamar los catires. Catires aquí en el Perú, sí, Catires era el líder de una banda que llamaba el Tren de Aragua, de delincuentes, ¿no? Que vinieron al Perú. O sea, ¿qué hace a este adolescente cometer este listo de asesinato, ¿no? ¿Qué hace que él se sienta feliz al pintarse el cabello? ¿Qué lo lleva a pensar esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son sus emociones, sentimientos, ¿no? Entonces, desde un diseño fenomenológico, mi objetivo sería interpretar lo que él siente, pero no bajo mis parámetros, no lo que yo piense, ¿no? Sino tratar de interpretar lo que, desde su posición, desde lo que él piense, ¿no? Entonces, se pretende describir, entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante y desde la perspectiva construida colectivamente. Se basa en el análisis del discurso y temas específicos, así como la búsqueda de sus posibles significados. El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprender la experiencia de los participantes. Aquí subrayo, ¿no? Aquí indica que el investigador confía en la intuición y en la imaginación. Aquí pienso que no necesariamente es así, pero uno me diría, ¿no? Pero ¿cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo puedo interpretar lo que esta persona realmente siente, ¿no? Si bien es cierto, implica una complejidad bastante grande, la forma, yo cómo trate de hacer eso, obviamente va a ser de mucha importancia para la investigación, pero hoy en día existen muchos software como el Datastyl, el Catlas, entre otros, que nos ayudan a realizar la codificación, ¿no? Que nos ayudan a interpretar en función
Y eso también acá hay un acápite, ¿no? Que el día viernes vamos a ver el tema del Atlas T. Eh, en la investigación cuantitativa, los software hacen el trabajo por ti, ¿es así? O sea, si quiero hacer una correlación de Pearson, están las dos columnas, pongo los datos en el software, yo ya no voy a hacer el cálculo, ¿no? Ya no lo voy a sacar los coeficientes, no voy a hacer la división estándar, no lo voy a sacar raíz cuadrada, no voy a hacer la sumatoria, los productos, las divisiones, raíz, no lo voy a hacer. Simplemente me va a arrojar y voy a interpretarlo. Los software en investigación cualitativa te ayudan muchísimo a la interpretación, pero hacen el trabajo mecánico, ¿sí? Pero el quien va a realizar la interpretación, el quien va a crear el modelo para interpretar la realidad que queremos, va a ser el investigador, ¿no? Y entonces, obviamente, este enfoque implica una mayor lectura, una mayor revisión del estado del arte, de los antecedentes de la investigación. Eh, También tenemos, y entonces, ¿cómo se analizan estos datos? ¿No? Obviamente no son los únicos diseños, ¿no? Y seguramente ustedes conocen más o han visto más, nos gustaría también que nos comenten, pero en función a todos estos diseños, ¿cómo se analizan los datos? Eh, Según Amezcua y Galvez, 2022, este año, la fase de análisis de los datos representa probablemente el lado más oscuro de la investigación cualitativa. Tanto los defensores teóricos del método como los productores de investigaciones cualitativas adolecen de proporcionar escasa información sobre los modos en que se transforman los datos en interpretación, que pueden sustentarse científicamente. Estos autores consideran que, cualquiera sea el estilo analítico adoptado, hay un momento en el que el investigador se encierra a solas con los datos y es entonces cuando comienzan verdaderamente las dificultades. Pues tiene que responder a preguntas tales como: ¿cómo realizar técnicamente las seductoras propuestas de la teoría? ¿Qué hacer con la información tan heterogénea? ¿Cómo debe ser el manejo para emerger esa torrente de conceptos y proposiciones que sugiere el análisis cualitativo? Ya, o sea, ya sea que he hecho investigación de teoría fundamentada, etnográfica, narrativa, investigación textual, fenomenológica, ya tengo la información, tengo datos, obviamente datos cualitativos, pero ¿cómo lo proceso? ¿Sí? Es aquí y cómo lo proceso de tal manera de generar conocimiento científico, o sea, conocimiento publicable, ¿no? Conocimiento que sea entendido por otros investigadores. Obviamente aquí es la parte más compleja de la investigación. Los software nos ayudan muchísimo, sin embargo, eh, el principal eh, componente lo va a hacer el ser humano, ¿no? Y aquí, antes de pasar al siguiente tema, quiero hacer incidencia en lo siguiente, ¿no? El investigador cualitativo debe, yo considero, ser un investigador muy enterado en la lectura, ¿no? Hoy en día, ya sea en idioma español, en idioma inglés, creo que no hay ni un solo tema que no exista una innumerable información. Si es que no se consigue es porque no se sabe buscar, no porque no existan. Y obviamente, en la medida de que yo tenga muchísimo conocimiento sobre mi tema de estudio, las teorías, el marco teórico, los antecedentes, lo que implica todo este conocimiento podré realmente interpretar estos datos, ¿no? O sea, no, yo no puedo pretender, digamos, a ver, voy a hacer investigación respecto al alcoholismo. Entonces, simplemente entrevistar a las personas, grabarles videos, utilizar cualquiera de estos diseños, formar mis diseños en el software e interpretarlos. No, tendría que haber realizado una revisión muy sistemática, muy a conciencia de lo que respecta al alcoholismo, ¿no? Qué son sus causas, qué las ocasiones, cuáles son sus fenómenos, tratar de comprenderlo en base a esa teoría, a lo que estas personas me han indicado, y solamente teniendo un vasto conocimiento de ello, podría realmente hacer una interpretación que aporte conocimiento. Porque he visto, sí, en muchas investigaciones,
que a veces se aborda la investigación cualitativa de una forma no seria, ¿no? Es decir, muchos de mis alumnos, ah, ah, hay muchas personas que dicen, no, yo con la matemática nada que ver. O sea, la matemática es para mí, no es, si investigación cuantitativa es estadística. No, no pasa nada, ¿no? Estadística lleva 4 veces para pasar el curso. Ahora, para hacer mi tesis, para titularme, para sacar un grado, me piden hacer más estadística. Para mí no es. Allá, gracias a Dios, existe la investigación cualitativa. Entonces, voy a hacerlo cualitativo, no quiero saber nada de números. Y entonces tienen la idea equivocada de que la investigación cualitativa es más fácil o que simplemente voy a abordarla porque no quiero saber nada de números, ¿no? Cuando es todo lo contrario, ¿no? Su complejidad considero yo que es aún mayor que la investigación cuantitativa, ¿no? Y que obviamente tiene un enfoque y tiene una necesidad inclusive mucho más imperiosa de conocer filosofía, de conocer epistemología, nociología, antropología, para realmente abordar un conocimiento de forma válida, ¿no? Muy bien. Entonces, ya en la parte final de esa charla, entonces nos preguntamos algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué necesito saber sobre la investigación cualitativa? El contexto es crucial. ¿Sí? O sea, yo no puedo abordar los sentimientos, percepciones, emociones de una persona sin abordar su conocimiento. Miguel de Unamuno, filósofo español, decía que el ser humano es indesligable de su contexto, ¿no? O sea, tú no puedes entender a una persona, ¿por qué te comportas así, no? Una esposa le pregunta a su esposa, ¿por qué se comporta así? El comportamiento de una persona, si bien es cierto, se da en un momento determinado, la razón por ese comportamiento podría abarcar inclusive desde sus aspectos más primigenios, ¿no? Desde su niñez, desde su adolescencia. Entonces, el contexto en el cual se desarrolla determinado fenómeno es fundamental, ¿no? Entonces, existen también múltiples versiones de la realidad. Es importante entender que la realidad no es una sola, ¿no? Cada ser humano ve la realidad desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, ¿no? Uno, aquí en nuestro país, en el Perú, existen los que se denominan los serenos, ¿no? Y muchas veces cuando nosotros vemos en televisión que los serenos, al hacer un ordenamiento a los alrededores del mercado, de las calles, quitan los productos a los comerciantes, uno siente pena, ¿sí? ¿No? Porque el comerciante, decimos, está trabajando de forma pacífica, honesta, no deberías, pues, quitarle sus productos, ¿no? Eso es lo que yo pienso como televidente, como ciudadano. Pero si yo fuera sereno y a mí me indican que tengo que pues, cuidar que ningún comerciante comercialice sus productos de forma informal y quizás a esa persona que están quitando los productos se le ha advertido como 10 veces y aún así no comprende, entonces tendría una visión diferente, ¿no? Entonces, ahora, del mismo comerciante, ¿cuál es su visión? ¿Es una misma realidad? Quizás sí, pero es una realidad con versiones múltiples, ¿no? De mí como ciudadano, del efectivo de Serenazgo, del mismo comerciante. Es cómo entiendo esa realidad, ¿no? Es importante también ser curioso, crítico y reflexivo. Es importante, creo yo, fundamental, sobre todo aquellos que somos docentes universitarios, sea cual sea la carrera que eh, que uno eh, tenga o que esté estudiando, leer filosofía. La filosofía, lamentablemente, no sé si en tus países, lamentablemente en el Perú, en el sistema educativo básico, va perdiendo y va olvidándose cada vez más, ¿no? Inclusive, no sé si hay docentes de educación básica regular, yo tengo entendido de que en la currícula de este año y de ya hace varios años no está incluido el curso de filosofía, ¿no? Es importante porque nos da una visión diferente, ¿no? No sé, yo lo asemejo como que tú, si no sabes filosofía, miras a la sociedad desde tu talla, ¿no? Si mido 1,80 m, mido desde mi talla, ¿no? Pero si tú lees filosofía, es como si te elevases y miraras la realidad desde 200 metros hacia arriba. O sea, tienes una visión panorámica de la realidad, ¿no? No miras lo que todos miran, sino tienes una visión mucho más panorámica. Entonces es fundamental esta ciencia, esta, la filosofía,
para, a través de sus diferentes concepciones del mundo, del universo, de los problemas sociales, de sí mismo, del sentido de la vida, de todas las problemáticas, es fundamental, ¿no? Para tratar de entenderlo. Entonces, bueno, es un libro que recomienda, en este caso, El mundo para Sofía, ¿no? El mundo de Sofía, disculpen. Para aquellos quizás que no están muy versados en filosofía, ¿no? Está en internet, es un pequeño libro, en el Perú no creo que pase 10 soles. Eh, es una novela, ¿no? Que aborda el pasaje de todos los filósofos, hasta de los presocráticos hasta nuestra actualidad. Eso te hace ser curioso, ¿no? O sea, ser crítico, ser reflexivo. Y hay muchas personas que de verdad pues ven cosas que a veces otras no, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo un docente en secundaria, a veces me decía, nos pasábamos por la calle, uno pues no siempre se fija en las cosas que a tu alrededor suceden, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno está pasando y como no es relevante para él, no toma su foco de atención en lo que está pasando, ¿no? Entonces me dicen, nos acabamos de pasar en una camioneta, dime qué color es esa camioneta, cuántas personas estaban adentro, y te diste cuenta de que la llanta derecha de esa camioneta estaba pinchada. La verdad, no. O sea, no, porque no, o sea, simplemente estaba pasando en ese momento por la calle, ¿no? Entonces me dicen, ¿no? Yo sí, era una camioneta Dodge, modelo 1999, era de color celeste, iban tres personas y efectivamente la llanta izquierda estaba ponchada. Y volvimos y efectivamente todo lo que me había indicado era cierto. ¿Sí? Entonces, miren, ¿no? Es una, o sea, una forma de crítica de ver lo que pasa, ¿no? O sea, hay personas que realmente se fijan en todos los detalles, ¿no? Y hay personas que no. Entonces es importante desarrollar ese aspecto, ¿no? ¿Es importante la planificación en la investigación cualitativa? Sí, ¿no? Eh, es una estructura para el estudio, clara metodología, rigurosidad, ¿no? Una buena calidad de la investigación. Hay que ser riguroso. ¿Cuáles son algunas metodologías cualitativas? Como hemos visto, ¿no? La investigación narrativa, la fenomenología, teoría fundamentada, la etnografía, estudio de caso, que son pues ciertas metodologías cualitativas, ¿no? Y bueno, ¿no? Algunas, aquí por ejemplo, cómo recoger los datos en los grupos focales. La recolección de datos, si bien es cierto, algunos autores recomiendan total libertad al momento de realizar las preguntas, las entrevistas, eh, no necesariamente, no necesariamente son así, deben ser sistemáticas, ¿no? Es decir, aquí dice guiada, pero de discusión abierta, es importante para construir un grupo focal. Y bueno, ¿no? Esto lo vamos a ver el día eh, viernes, cuando realicemos algún tipo de análisis en Atlas T. Bueno, eso lo vamos a ver en el día viernes. Muy bien, esta ha sido la pequeña introducción a lo que hemos visto, esperando que haya sido de su agrado.